Hola, me llamo Lisbeth y soy historiadora del arte. Vamos a ver un poco de la historia del arte en México a través del tiempo. Y ahora vamos a hablar de los siglos XVII al siglo XIX. ¿Qué vamos a ver en esta época? Pues sin duda vamos a tener una influencia europea muy fuerte para la Nueva España y vamos a hablar de pintores tan importantes como Caravaggio, como Rubens, que se van a acercar a los pintores que vamos a tener en la Nueva España. Particularmente van a ser indígenas. Y lo que vamos a tener en esta parte de la pintura van a ser, de primera instancia, pinturas totalmente religiosas. Hay que recordar que nuestra cultura prehispánica tenía ese apego a la dualidad y a un politeísmo en cuanto a la religión, y aquí vamos a cambiar totalmente. Entonces, lo primero que van a hacer estos nuevos pintores van a hacer las pinturas religiosas. Vamos a ver cómo van a adornar la arquitectura, adornar los templos, y ahora nos vamos a centrar en el centro de nuestro país, el centro de la Ciudad de México. Al pasar por el centro hasta la fecha, no podemos no mirar las iglesias, no podemos no mirar la catedral. Y eso nos habla de un arte que va a entrar particularmente en el siglo XVI y siglo XVII, el arte conocido como barroco. ¿Qué es el arte barroco? Es el miedo al vacío. Por eso vamos a encontrar estos grandes edificios con muchos ornamentos, muchos adornos, que también hablaba de una opulencia, de esa Nueva España que iba cambiando y que iba creciendo. Al entrar a los templos nos van a recibir estos grandes óleos de pintores tan conocidos como Echaveibia, Cristóbal de Villalpando, que nos van a mostrar a las primeras imágenes de vírgenes, de santos, de arcángeles, de ángeles, y eso es lo que vamos a encontrar en el siglo XVI y XVII. Asimismo, al avanzar el arte vamos a hablar de la mezcla que hay entre la sociedad, y esto nos lleva a hablar de las castas. Así como vamos a tener españoles que van a hacer familia con indígenas, con negros, pues obviamente los resultados van a ser lo que conocemos como castas, dando un resultado a mezclas como criollo, como mestizo, mulato, y algunos que pudieran sonar como muy chistosos, desde tente en el aire, salta para atrás, y son las mezclas que vamos a tener. Eso también lo van a plasmar los pintores de la época en estos grandes óleos. Al avanzar el siglo vamos a tener la entrada del neoclásico. El neoclásico nos va a hablar de ese nuevo clásico que va a romper con el barroco, que ya no le gusta que esté tan atiborrado, tan lleno de ornamentos, y va a regresar a todo lo más clásico, sin tanto adorno. Y muy importante para nuestro país, se funda la Academia de San Carlos, y vamos a tener pintores tan importantes que se van a enfocar solo a hacer retratos. Es muy importante para ese momento que la cultura de grandes masas, la nobleza, se retratara en ese momento, y que viéramos los interiores de la casa. Primera vez que entramos a espacios privados. Vamos a cerrar este siglo con paisajes. Vamos a tener a muchos viajeros. Hay que recordar que Nueva España se va a notar inmediatamente toda la gente que va a venir del exterior y va a sentarse, a quedarse en la Nueva España. Esos pintores que viajan, que salen, que conocen los paisajes, que van a ver infinidad de volcanes, montañas, lo van a traer para hacer nueva escuela. Y vamos a tener a gente como Pelegrín Clavé, que va a ser de los pintores más importantes. Vamos a tener a un José María Velasco, que va a retratar estos nuevos paisajes. Y entonces podemos hablar que el arte en nuestro país se va a transformar, desde hablar de una pintura totalmente religiosa, pasar a un retrato que te hablaba y te decía esta mezcolanza de clases sociales que vamos a tener, y que sin duda alguna va a ser muy marcado. Y vamos a cerrar con estos espacios costumbristas, que nos habla de qué hacían las señoras también en las cocinas, en los interiores. Aquí algo muy importante es que para este momento los gobernantes también pedían
lo que querían ellos plasmar y que el extranjero viera de nuestro país. Un gobernante muy importante es Maximiliano de Habsburgo, que para él las artes eran primordial. Entonces él decía, sí quiero que en otros países de Europa vean un México con opulencia, un México que va cambiando de sus raíces indígenas a la ciudad. Vamos a también hablar de un nuevo esquema en la vestimenta y vamos a cambiar también el arte del vestir, de la moda. Entonces es muy importante lo que va a pasar en estos siglos, que vamos a hablar de esa influencia europea, pero también respetando un poco lo que crearon las culturas prehispánicas. Y eso es lo que vamos a tener a lo largo de estos siglos, y sin duda alguna cerramos el siglo XIX con escenas costumbristas, paisajes, que nos van a hablar también de una sociedad que estaba buscando ya romper con los esquemas establecidos por gente extranjera y que buscaba que ya tuviéramos algo más nacionalista. En este momento es cuando surge un personaje tan importante que es llamado Porfirio Díaz, y él es el que va a dar un vuelco muy importante tanto a la arquitectura, a la escultura como al arte.